Listo. Bueno, hoy corresponde entonces hablar acerca del ciclo celular. Vamos a estudiar acerca del ciclo celular. ¿Qué es lo que pasa con la célula? ¿O qué pasa con las células en este periodo, ¿no? O en estas etapas, digamos así. Bueno, veamos entonces. Toda célula va a realizar ciclo celular sí o sí. ¿Correcto, chicos? Toda célula sí o sí va a realizar ciclo celular. Bueno, vamos a ver que el ciclo celular está compuesta por distintas etapas. Vamos a ver que el ciclo celular, la primera etapa del ciclo celular va a ser la interfase. ¿Ya? Justo está aquí. La etapa del ciclo celular, chicos, son la interfase y la división. ¿Ya? Vamos a repetir. Las etapas del ciclo celular son la interfase y la división. Dos etapas fundamentales del ciclo celular. Ahora, en este proceso del ciclo celular, hemos dicho que son dos etapas, interfase y división, vamos a ver que el cromosoma va a pasar por distintas transformaciones. ¿Sí? En un momento vamos a explicar cada una de esas etapas. Ahora, ¿cuánto dura el ciclo celular? El ciclo celular va a durar aproximadamente 24 horas en promedio. Eso no quiere decir que todas las células demoren 24 horas en dividirse. Hay células que pueden demorarse más tiempo y hay células que se pueden demorar menos tiempo. Eso va a depender del tipo de célula. Pero en promedio, la gran mayoría de células lo va a realizar en 24 horas. Ahora, ¿qué sucede en el ciclo celular? Básicamente el objetivo de la célula es reproducirse. Es el objetivo de la célula. Realizar el ciclo celular para poder reproducirse. La primera etapa que hemos dicho que es la etapa llamada interfase. En esta etapa va a constar o consta de 3 subetapas. La primera es la etapa G1, como ven en la pantalla, etapa G1. En la G1, ¿qué sucede? Una célula aumenta de volumen celular, es decir, va a ser más grande la célula, y va a aumentar el número de organelas. Luego, de la G1, la célula tiene que ir a la etapa S. Pero ojo, entre G1 y S hay una subetapa llamada G0. Digo subetapa porque la G0 está dentro de G1. ¿Y por qué subetapa? Esta etapa se la conoce como quiescencia. ¿Qué es quiescencia? Es letargo. ¿Qué quiere decir? Existen muy pocas células, por cierto, pero algunas células que no siguen su paso a la etapa S. Se quedan en G1, en la etapa llamada G0. ¿Y aquí qué sucede? Las células las células entran a G0, uno, porque pierden sus núcleos o porque pierdan sus centriolos. Es por eso que aquí les puse una pequeña imagen donde dice, ¿no? La célula, continúa a S, descanso o entro a G0. No te olvides, algunas células se quedan en la etapa G0. Profesor, ¿y qué células se quedan en G0? ¿Sí? Profesor, ¿y qué células se quedan en G0? Bueno, hay células como los eritrocitos y neuronas que se quedan en la etapa G0. ¿Qué sucede en la etapa G0 con estas células? Por ejemplo, los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, estas células van a perder su núcleo. ¿Cómo es eso? En todo el tejido, en todos los tejidos humanos que existen, el eritrocito es la única célula que no tiene núcleo. Es una célula anucleada. Las neuronas sí tienen núcleo, pero no poseen centriolos. Es por eso que estas dos células, chicos, como ejemplo, se quedan en etapa G0 para toda la vida. Estas células es por eso que no entran a división celular y no se van a reproducir. Ahora, ¿qué es la etapa S? En la etapa S sucede la duplicación del ADN. No te olvides que en la G1 la célula ha aumentado de tamaño, ha aumentado organelas, está más grandecita. En la S su ADN que posee se va a transformar en 2 ADN, se va a duplicar en 2 ADN. Y por último, que viene la G2. ¿Qué pasa en la etapa G2? La célula se alista para entrar a división celular. Entonces, ¿qué hemos visto, chicos, ahí en la interfase? ¿Qué pasa en toda la interfase en resumen? La célula va a aumentar de tamaño, la célula va a ser más grande, más organelas, luego va a duplicar su material genético y luego se va a alistar para poder entrar a división celular. Ahora, chicos, entonces, aquí está
la imagen de cómo una célula se encuentra en interfase, por ejemplo, en células vegetales. Miren aquí, esta es una vista al microscopio, por si acaso, esta es una vista real al microscopio de una célula vegetal. Miren cómo está en interfase la célula vegetal. Lo que ven de color rojo, ¿sí? Lo que ven de color rojo es un núcleo, ¿sí? Un núcleo en interfase. Parece una pelotita, ¿verdad? Rojita pintadita. Y la siguiente imagen es de una célula animal en interfase. La anterior fue célula vegetal y esta es una célula animal. Miren cómo está lo de rojito, que es el núcleo, ¿no? El nucleolo, perdón. Y las líneas punteadas que corresponden al núcleo. Y todo esto que sería la célula. ¿Sí? Esta célula se encuentra en interfaces, una célula animal. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la división. En la división celular vamos a encontrar dos tipos de división celular. La mitosis y la meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? Mira la imagen. En la mitosis, una célula padre o una célula madre va a originar al final ¿cuántas células? Origina 2 células hijas. La meiosis, ¿qué origina al final? 4 células hijas. Voy a repetir entonces. En la mitosis, a partir de una célula originaria, ¿sí? Se da lugar a 2 células hijas 2N. Profesor, ¿y qué es 2N? 2N quiere decir que es diploide. ¿Y qué es diploide? Doble cadena de ADN. ¿Está bien? En la mitosis, las células hijas son semejantes a la célula padre o célula madre. Son igualitas. En cambio, en la meiosis, a partir de una célula originaria, se van a producir 4 células hijas, N. ¿Qué quiere decir N? N quiere decir una sola cadena. Eso quiere decir que en la meiosis, las 4 células hijas tienen solamente una cadena. Es por eso que la meiosis lo realizan solamente las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? El espermatozoide y el óvulo. Solamente estas dos, chicos, solamente estas dos hacen meiosis. Profesor, ¿y qué hace la célula de mi hígado? La célula de mi riñón, mitosis. Célula piel, mitosis. Entonces, meiosis solamente lo va a realizar las células sexuales. Óvulo y espermatozoide. Profesor, ¿y quiénes van a hacer mitosis? Las células somáticas. Es decir, todas las demás células restantes de tu cuerpo. En la mitosis, ¿cuántas células hijas hay? 2. En la meiosis, ¿cuántas células hijas hay? 4. 4 células hijas. Bueno, vamos a entrar ahora a mitosis. Hasta ahora ya hemos estudiado que el ciclo celular tenía 2 etapas, la interfase y la división celular. En la interfase hemos visto acerca de la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En la división celular estamos viendo que hay 2 tipos de división celular. O es mitosis o es meiosis. ¿Ya? No es juntas, ¿ah? Es uno o es la otra. O es mitosis o es meiosis. Ahora veremos la mitosis. Meiosis haremos la próxima clase. Hoy haremos solamente mitosis. La mitosis, como te dije hace un instante, solamente se da en células somáticas. ¿Ya? Son células somáticas. Como vemos en la imagen, la primera célula, la primera bolita que ves en el lado izquierdo, es una célula diploide. ¿Por qué es diploide? Porque tiene doble cadena. Y vemos que al final de todo, ¿cuántas células hay? 2 células también diploides, igualitas a la primera célula. La mitosis presenta, chicos, 4 etapas. ¿Ya? A ver, la primera es la profase. Miren aquí la profase. La interfase no la miren, la interfase estuvimos en antes. La profase. Ahí he puesto 2 dibujos de la profase. Luego está la metafase, la anafase y telofase. Entonces, repito, ¿cuántas etapas tiene la mitosis? 4. Pro, meta, ana y telofase. Son 4 etapas. Veamos que comenzando con la número 1, con la profase. ¿Qué pasa en la profase? ¿Listo? Ahí está una célula en profase. Número 1, chicos, el núcleo desaparece. ¿Se percatan? El núcleo va a comenzar a desaparecer. La cromatina se condensa. ¿Ven los filamentos que están en el medio que parecen gusanitos? Ya, eso es cromatina. La cromatina va a comenzar a condensarse para convertirse en cromosoma. La envoltura nuclear desaparece.
La envoltura nuclear es la membrana que cubría el núcleo. Hicimos en temas anteriores ya. Los centriolos se dividen y aparece el uso cromático. Los centriolos son lo que parece en forma de sol, ¿sí? Se está convirtiendo ahora en un uso cromático. Veamos ahora la imagen, ¿sí? En una célula vegetal. La misma etapa, ¿sí? De profase, pero ahora en una célula vegetal. Miren ahí, ¿ve? El núcleo comienza a desaparecer. ¿Ven las manchitas rojas a los costados? Es porque el núcleo se está destruyendo. La cromatina se condensa. Ya dije que esa cromatina se va a comenzar a transformar en cromosoma. La envoltura nuclear desaparece, ¿sí? Lo que envuelve al núcleo comienza a desintegrarse. Y por último, los centriolos se dividen y aparece el uso cromático. Ahora veamos la misma etapa, pero en una célula animal. ¿Sí? Creo que es más complicado verlo en la célula animal, ¿verdad? En la célula vegetal se observó mejor. Segunda etapa de la mitosis. A ver, antes, perdón. Seguimos la primera etapa, seguimos en profase todavía. Ya está. Vamos a la segunda etapa ahora, la metafase. ¿Cómo sucede la metafase? Ahí está. ¿Qué dice? El uso acromático está ya formado. Miren acá, chicos, acostados. Yo veo dos usos acromáticos. Es decir, el uso acromático se ha formado a partir del centriolo. Como vemos en la imagen, ya está formado el uso acromático. La envoltura nuclear ya ha desaparecido. Claro, mira, ya no, ustedes ven en esta imagen envoltura nuclear, no, ya no hay, ¿verdad? No hay envoltura nuclear, ya desapareció. Los cromosomas ya están formados. Sí, mira, lo que parece X, lo que aparece en X, son los cromosomas que se han formado. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Claro, tal como ven en la imagen. Los cromosomas están alineados en el medio de la célula. Eso se llama plano ecuatorial. La célula, las cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Sí, ahí arriba he puesto una imagen de una micrografía, ¿no? Cómo se observa en un microscopio. Veamos ahora la misma metafase en células vegetales. Miren qué bonito se ve, miren. Lo que parece un hexágono de color verde es la célula vegetal. Y lo de rojo son los cromosomas que están alineados en la placa o en el plano ecuatorial. Miren qué interesante. Vamos ahora a ver lo mismo en células animales. Ahí está. Lo mismo en células animales. Miren claramente, chicos, la parte oscura, ¿no? La parte oscura son los cromosomas alineados. La parte estrellada, que está a los extremos, serían los usos acromáticos. En resumen, entonces, aquí se ve una metafase. Lo que está oscuro en el medio son los cromosomas alineados. Y a los costados ven unas manchitas oscuras. Vean, aquí parece sol. Parecen manchitas oscuras. Esas manchitas oscuras son los usos acromáticos. Damos dos etapas. Tercera etapa se llama la anafase. ¿Qué sucede en la anafase, chicos? Las cromátides se separan a polos opuestos de la célula. No te olvides que en la metafase, ¿qué pasa en la metafase? Vamos a repasar, a ver. ¿Cómo se ve en la metafase? Los cromosomas estaban alineados. ¿Qué pasa en la anafase ahora? Esos cromosomas van a separarse. Las cromátides son los brazos del cromosoma. Se van a romper y van a viajar hacia polos opuestos. Tal como muestran esas dos imágenes. Se ha roto, se ha separado los cromosomas y cada uno está viajando hacia polos opuestos, en sentido contrario. Veamos lo mismo en células vegetales. Ahí está, miren acá, miren la anafase de células vegetales, cómo se han separado y cómo están viajando hacia polos opuestos. Otra imagen en célula animal, miren, célula animal, lo mismo, ¿no? En la parte del medio se ha roto y comenzaron a viajar hacia polos opuestos de esta célula animal. Cuarta, vamos a entrar a la cuarta última etapa. Antes, una imagen más de anafase, miren ahí, una imagen más de anafase. Y la cuarta y última etapa se llama la telofase. ¿Qué es la telofase? ¿No? En esta etapa, los cromosomas se desespiralizan. ¿Qué quiere decir esto? Los cromosomas se van a descondensar. Desespiralizar quiere decir que se van a descondensar. Los cromosomas van a regresar a su estado original. Es decir, chicos, la telofase es el proceso opuesto a la profase. La telofase y la profase son antónimos. Si en la profase la cromatina se condensaba en cromosoma,
Aquí el cromosoma se descondensa, o sea, se despiraliza en cromatina. Si en la profase la envoltura nuclear desaparecía, aquí en la telofase, ¿qué pasa? La envoltura nuclear se reconstruye. ¿Qué más? Si en la profase desaparecía el núcleo y el nucleolo, aquí en la telofase reaparece el núcleo y el nucleolo. Miren, chicos, qué interesante, ¿no? Entonces, la telofase es un proceso opuesto, la telofase es opuesto a la profase. ¿Te olvides, ah? La telofase es opuesto a la profase, chicos. ¿Correcto? Veamos aquí una telofase en célula vegetal. Miren cómo se ve bien bonita, mira, ve. Ya si te percatas, parecen dos células, ¿no? Mira, parecen dos células, pero aún no son dos células. Aún es una célula que le falta terminar por dividirse, ¿no? Casi, casi ya, ¿no? Casi. ¿Listo? Como tienes un instante, el núcleo se reorganiza, aparecen dos núcleos, el cromosoma se descondensa, la envoltura nuclear reaparece y se vuelven a formar los centriolos. Veamos otra imagen. Ahí está, mira, telofase en célula animal, mira, lo mismo, ¿no? Parecen dos células, pero aún no son dos células. Tiene la apariencia que son dos células. Vemos una imagen más. Ahí está, miren chicos, es clarito, ¿no? Las dos células. Pero ojo, aún en el medio tienen un puente de unión. Aún no están completamente separados. ¿Cómo se llama la separación? Cariocinesis. Eso veremos la próxima semana. La cariocinesis es la separación completa de estas dos células que se han formado. Entonces, chicos, hacemos un recuento general. ¿Cuántas etapas tiene el ciclo celular? 2. Interfase y división. En la interfase, ¿cuántas subetapas hay? 3. G1, S y G2. ¿Cuánto dura en promedio el ciclo celular? 24 horas. Es mucho que en la interfase hay 3 etapas. G1, S y G2. ¿Cómo yo puedo saber que una célula se encuentra en G0? A, la célula pierde su núcleo o no tiene centriolos. ¿Y la G0 dentro de qué etapa está la G0? Dentro de la etapa G1. ¿Qué sucede en la G1? Aumenta el volumen celular, aumenta el número de organelas. En la S, duplicación del ADN. Y en la G2, la célula se alista para entrar a división celular. Vimos ahí células vegetales en interfase. Otras células, pero ahora animales, también en interfase. Y luego vimos lo que era la división, ¿correcto? Luego vimos lo que era la división. La división podía ser de dos formas. Podía ser mitosis o podía ser meiosis. Si la célula se reproduce por mitosis, a partir de 1 se forman 2. La meiosis, a partir de 1 se forman 4. Pero en la mitosis, las células hijas son diploides, 2N. En meiosis, las células hijas son N, son haploides, ¿ya? Diploide es 2N y haploide es N. ¿Quiénes hacen meiosis? Células sexuales, tales como el óvulo espermatozoide. ¿Pero por qué hacen meiosis, profesor? Bueno, cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide, ¿qué se va a unir? N del óvulo, N del espermatozoide. N más N, ¿cuánto es? 2N. Es por eso que el resultado de la unión de óvulo espermatozoide es 2N. Es decir, eres tú. Porque todas las células somáticas de tu cuerpo son 2N, que realizan ellos mitosis. Luego vimos en la mitosis que habían 4 etapas fundamentales. La primera era la profase. El núcleo desaparece, la cromatina se condensa en cromosoma, la envoltura nuclear desaparecía y los centriolos se convierten en musa cromática. ¿Sí? Ahí están las imágenes que vimos. Luego vimos metafase. ¿Qué pasa en la metafase? La envoltura nuclear ya desapareció, el uso cromático ya está formado, los cromosomas ya están alineados en el plano ecuatorial. Listo, ahí están las imágenes, células vegetales, metafase, miren, están alineados. Células animales también en metafase. La tercera etapa de la metafase, de la mitosis era, ¿qué cosa? La anafase. ¿Y qué era la anafase? Era cuando las cromátidas y los cromosomas se separan y viajan hacia polos o hacia polos opuestos, en direcciones opuestas, tal como está en la imagen.
Ahora, ¿qué continúa como siguiente etapa? La siguiente etapa sería entonces la anafase, hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué era la anafase, chicos? Era cuando separaban las cromátidas y viajaban hacia polos opuestos. Después de la anafase venía la última etapa, llamada telofase. La telofase era cuando ya los cromosomas, los cromátides separados, viajaban hacia polos opuestos. ¿Qué pasaba? Iban a aparentar la formación ya de dos células. Aún no son dos células, parecen dos células, pero aún no se han dividido por completo. Vimos ahí el ejemplo en células vegetales y ahí la imagen en células animales. Y así es como se ve en general en cualquier tipo de célula. De esta forma, la telofase.